Leemos la palabra y lo hacemos a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Oye lo que dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, te bendecimos en esta hora y te adoramos, Señor, y te damos la gloria una vez más. Y te rogamos que tú hables nuestras vidas, Señor. Mira nuestra condición y mira nuestra capacidad, Señor. Abre el entendimiento de los aquí presentes que estamos, Dios mío, y conforme a nuestra medida de fe, Dios mío, ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que al principio hubo problemas de división, doctrinales, de muchas situaciones. Ya en la segunda carta la cosa parece que está más encauzada, ¿vale? Y él está haciendo la defensa también de su ministerio porque el apóstol Pablo recibió mucho ataque en todos los sentidos. Lo descalificaron como ministro, muchas cosas. El hombre, alguna que otra vez tú discernes que se está defendiendo o está poniendo las cosas claras. Y él dice ahí que él, cuando dice nosotros, porque a Pablo lo acompañaba un grupo de colaboradores. Ustedes saben que Timoteo pertenecía al ministerio de Pablo, Bernabé, Silas, alguno que otro, tuvo Demas que después al final se apartó, en fin. Y cuando él habla en plural es que él, juntamente con estos hermanos, están haciendo la obra de Dios. Y él dice que según el ministerio que Pablo recibió, por la misericordia de Dios, dice, no desmayamos. Para tú no desmayar en el camino, tienes que sopesar o tienes que tener claridad de lo que tú has recibido de parte de Dios. Y muchas veces nosotros en el camino desmayamos, titubeamos, cuestionamos. Ponemos en la balanza lo que hemos recibido de parte de Dios y empezamos a considerar otra vez si lo que he recibido tiene verdaderamente peso, es algo glorioso, es real, está certificado, está avalado y todo eso por veces en el camino le viene a muchos creyentes. Ahora tú dirás, bueno, ¿y eso por qué pasa? Bueno, las tormentas del camino, como decíamos en la canción. ¿Cómo nosotros vamos a vencer esas situaciones? Cuando tú tienes claridad en el asunto de lo que tú has recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo llega a decir en un momento dado, porque esta leve tribulación momentánea no puede compararse, como diciendo, no la podemos poner en una balanza a competir con el eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tú tienes claro lo que tú has recibido de Dios, tú tienes que echar a pelear ese crédito que tiene de parte de Dios con todo lo que te den en el camino. Y cogemos a Pablo como referente en el sentido de que Pablo entendemos, tenemos claridad que lo que a este hombre le vinieron no son pruebitas. Una prueba del apóstol Pablo, estamos hablando de cosas serias. Una prueba nada más. Cuando Jesús habló con un hombre llamado Ananías que vivía en Damasco, le dijo, vete y órame por este, dice, porque instrumento escogido es mío y este va a saber lo que es sufrir por el evangelio. Estaba eso ya desde el minuto 1 puesto en alza. Si vemos la vida de Saulo de Tarso, vemos que él era un hombre que
persiguió a la iglesia y él muchas veces dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo era alguien terrible, sin embargo Dios me llamó a misericordia. Fue tan grande el perdón que este hombre recibió y la lucidez en cuanto a lo que Dios había hecho con él, que prácticamente pues se dio por entero el evangelio y dice la historia que murió como mártir de Jesucristo. A Pablo lo mataron. No lo tenemos en los registros, pero la escritura de la historia lo dice. Pablo murió como mártir del evangelio. Pero fue con gozo al sacrificio. Cuando le escribe a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, voy a ser sacrificado, dice, por lo demás, me espera la corona de justicia. Había peleado la batalla de la fe. ¿De qué se trata esta pelea? De guardar la fe. Intacta tal como nos la dieron. Porque al final la fe es el boleto, es el certificado por el que a ti te reciben en el cielo y por el que tú llegas a alcanzar eso que Dios te ha prometido. Es fe. No es que tú obres bien o mal, que supuestamente debes de obrar bien cuando eres dirigido y lleno por el Espíritu. Y cuando obramos mal es porque nosotros hemos dejado de confiar en Dios. Tienes que meterte una cosa en la cabeza. Cuando tú obras mal, ya sea por impulso, lo que quiera que sea, hay una base. ¿Sabes qué es lo que es? Has dejado de confiar en Él. Has dejado de escuchar su voz. Has dejado de tener esa certeza de lo que has recibido de parte de Dios. ¿Sabéis qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si tu fe está puesta en algo sólido, esa solidez donde tu fe está puesta, debe de llamarse Jesucristo, la roca. El sacrificio de Cristo. Algo que cuando viene las pruebas, porque nuestra fe es probada, y dice la Biblia, la prueba de vuestra fe, con el fuego de la prueba, dice la palabra que cuando nuestra fe es probada, a los ojos de Dios es más preciosa que el oro, el cual, dice, es perecedero y se prueba con fuego. Mas, sin embargo, cuando Dios viene a buscarte después de la prueba, Él espera, dice, hallarte en alabanza, dándole gloria y dándole honor a Él en tu vida sobre todas las cosas. Cuando seamos probados un poco de tiempo, dice la Biblia, en ese orden, dice, seremos establecidos. Nos llega un momento que toda la prueba, ¿qué es lo que hace? Purificar tu fe. Sacar las impurezas que pueda haber hasta que tu fe viene a ser perfecta como la del Hijo de Dios. En medio de la fe, mira a Cristo. En medio de la prueba, mira a Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Este hombre le está escribiendo a los Corintios y le dice, atendiendo al ministerio que hemos recibido de parte de Dios, dice, no desmayamos. Ellos estaban todo el tiempo siendo criticados y perseguidos y condenados. Y él dice, no desmayamos. Antes bien renunciamos, dice, a todo lo que es oculto, vergonzoso o todo lo que tiene que ver con adulterar la palabra de Dios. Cuando tú con el Señor vas por derecho, como se suele decir, vas con lealtad, con rectitud, con integridad, se te levanta la prueba. Tienes que renunciar a todo lo que se te oferta que tenga que ver con lo oculto. El cristiano tiene que vivir luz. Lo que haga en oculto, evidentemente, tiene que quedar entre la persona y él. Y muchas veces uno tiene que resolver las cosas que tiene ocultas delante de Dios en oración. Pero no se está refiriendo a la palabra, te estaba hablando de lo que es tu vida en Cristo. Tú tienes que renunciar a cosas que tú sabes que vienen del oculto, de las tinieblas. El otro día estaba yo escuchando un testimonio y como era por internet, uno ya no sabe si creérselo o no, pero hablaba un brujo de África diciendo que vinieron los pastores en África a pedirle a él, brujo, que tenía mucho poder, que por favor le vendiera ese poder que él tenía. Y tú dices, esto me cuesta creérmelo a mí. Todo con el afán de que se le llenen sus iglesias, vean ese poder supuestamente estratosférico, metafísico y externo, y entonces después de eso, ¿qué es lo que viene? Y 1 Timoteo 6:10 dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo vengo ahora mismo de decepcionarme un poco con el sistema
de la seguridad social, como queramos llamar, y de meterme en juicio con todo eso, porque al final me da cuenta, ¿sabéis qué es lo que es? Todo esto. Y es un sistema con un entramado que ya cuando tú te das cuenta bien, la gente se corrompe por esto. Y hay gente que está contratada por la seguridad social para defender los intereses de la seguridad social, aunque ellos sepan que esa no es la verdad, pero como le pagan por eso, tienen que defender eso. Y yo le dije a una persona, yo no podría trabajar en eso. No podría, ¿por qué? Porque eso afecta mi moral y mi forma de cómo tengo establecida la conciencia. Entonces, hay trabajo y hay cosas de las cuales tú no puedes participar por causa de tu profesión y tu oficio. Tú eres cristiano. Y yo también. Y hay cosas de las cuales no puedo participar. Pues me quedo sin trabajo, pues te quedas sin trabajo. Ya Dios se encargará de ver qué va a hacer contigo. Hace un montón de años que trabajaba yo en el yogur. En el 95 me metieron, estaba normalmente yo bregando con el yogur y me pasaron a los postres. Y una mañana, hermano, a las 5 de la mañana, claro, te dicen el cuadrante el viernes, el lunes vas para postre. Yo, bueno, yo llegaré a las 5 de la mañana, que yo llegaba todavía un poco... Y te encuentras un montón de nombres con escrito en danés, en inglés, un montón de cosas, y yo no sé qué es lo que hice, pero yo le eché una cosa al postre que no tenía que echársela. Lo único que yo sabía, que me había equivocado. 1500 litros de flan o de natilla, no me acuerdo. Y ya era cristiano. Y yo fui en busca del oficial, porque hay oficiales y peones. Le digo, ha pasado esto. ¿Qué le has echado? Digo esto. Y dice, bueno, no pasa nada porque eso cuando llegue a Madrid al mes se enterarán el extracto tal y cual. Digo, pero es que esto no va bien, yo no sé qué va a pasar con esto. Y quiso como mi superior, yo podía haber dicho, pues yo se lo he dicho al superior. Yo ya he cumplido. Pero yo no vi el asunto claro, entonces yo fui a buscar al encargado. Y ¿sabéis qué es lo que pasa? Se tuvo que parar la fábrica entera. Y tuvieron que averiguar a ver si eso que yo le había echado al producto podía dañarlo en cierto modo o simplemente la repercusión que tenía no tenía relevancia. Cuando descubrieron que no tenía relevancia le dieron para adelante, pero me dijeron, chicos, vamos a ver, os voy a contar esto a manera de prueba porque pero vi cómo fue la movida. Al día siguiente, no al otro, me equivoco otra vez. Y yo cuando veo que me equivoco hago así. Y sabéis lo que yo entré en una guerra. El diablo, no digas nada. No, sí, tengo que decirlo, pero ¿cómo va a ser? Te equivocas hace 2 días. Esto, lo otro, vaya para... Y yo una guerra y el corazón, pum, pum, pum. Y yo digo, no pasa nada. El encargado me dijo que no pasaba nada. No pude, hermano. Mi conciencia era más fuerte que mi voluntad. Hay cosas en tu vida donde tú vas a estar peleando con la conciencia. Humíllate a ella. Porque ahí se te mete la palabra. Ahí entra el Espíritu Santo. Ese es el conducto que Dios usa para tratar contigo. Como tú empiezas a resistir la conciencia, se te endurece el corazón y el engaño del pecado empieza a tener poder sobre tu vida. Como empiezas a resistir la conciencia, entras en un formato que el diablo empieza a hackearla. Y llega un momento que tú, lo que hoy para ti sabes que está mal, mañana lo empiezas a ver y ya no está tan mal. ¿Sabes por qué? Porque te hackean la conciencia. El apóstol Pablo dice, no adulterando la palabra de Dios y renunciando a todo lo que es lo vergonzoso y lo oculto. Aquí o andamos en luz o no andamos. Y cuando yo tuve que llamar a ese encargado y decirle, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, otra vez lo mismo. Y dice, y él mismo sabía que ahora tenía que ir a jefe de fábrica. Todo el mundo para arriba allá a la cristalera. Y yo ahí en medio, en el sillón de... Tenía 22 años, 23, no me acuerdo. Os voy a decir una cosa. Se resolvió favorablemente porque de alguna forma ellos van a buscar la manera de que eso salga porque se pierde mucho dinero. ¿Pero usted sabe lo que pasó? ¿Te cambiaron? No. Esa fue mi sorpresa. No, esa fue mi sorpresa. Me quedé allí hasta que acabó mi contrato. Nadie me movió a mí de allí. Al tiempo llegó a mis oídos que el jefe de fábrica alguien decía, mira, le da igual que lo echen. Le da igual. Pero como lo dejemos ahí, nos vamos a asegurar que el trabajo es bien hecho. Y me quedé allí.
Tú muchas veces oyes voces así de y el de la luz. Pero no es ni ni el de la luz. Es que tú estás haciendo las cosas por causa de la conciencia delante de Dios. Y Dios honra eso. Porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Otra cosa es que tú hagas las cosas por otra cosa, pero como lo hagas por la conciencia delante de Dios, te aseguro que Dios te honra. ¿Por qué tú no mientes? Porque honro a mi Dios. Es que si miente no se va a enterar a nadie. Sí, pero él sí se entera. Y yo lo quiero respetar. Yo quiero empezar a purificar mi carne y mi espíritu en el temor a Dios. Porque tengo tales promesas que las quiero conquistar. Dice la Biblia, puesto que tenemos tales promesas que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Temor es respeto. Mírale la cara a tu padre cuando no estés delante de él. Y di, por amor a ti es que hago o no hago. Y tú te vas a dar cuenta como la conciencia no se desmorona, sino que se fortalece. Porque es el lugar que Dios ha reservado donde el Espíritu mete ahí toda la verdad y toda la luz. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros nos recomendamos a toda conciencia. Como diciendo, ¿tú quieres tratar conmigo? Sí, vamos a tratar de conciencia a conciencia. Tú vas a ver cómo te hablo verdades que tú no me vas a poder a mí. Echa para un lado. Y él dice claramente con toda autoridad, el evangelio que yo predico no está encubierto. Esto es lo más claro que esto es sencillo. Sino que el Dios de este siglo, dice. Ahora me mete a otro personaje en la escena. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. En el griego es diabolos, que significa el oponente. Él se va a oponer siempre en tu mente a que tú obedezcas la voluntad de Dios. Siempre. Porque ese es su trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo hace? Cuando empiezas a hackear tu conciencia, tú de luz pasas a oscuridad. Ya la santidad no se perfecciona. Un hermano decía, no hermano, no somos santos, santo Dios. Claro, Él nos da la santidad de Cristo, pero tú la perfeccionas en medio de la prueba. ¿Cómo? Respétalo. Y tú vas a ver cómo se perfecciona esa santidad. Respétalo cuando estés en público y cuando estés en privado. Y cuando estés aquí en el campo y cuando estés en la casa y cuando estés en el inodoro. Respétalo. Y eso que va a traer a mi vida, va a traer que la conciencia se va a educar y a ejercer de una forma que ella sola va a tener un sistema. Como le meten hoy a los ordenadores antivirus, ¿no? Un sistema que no la puede penetrar nadie, solamente Dios por su espíritu. Y ahí entonces entra uno en un sistema de vigilancia. Pero no es uno, es el espíritu. Quien te pone a velar y quien te pone a caminar en luz. Buena. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ustedes saben una cosa? Tus ojos externos están aquí para ver el mundo externo. Tus ojos de adentro están en el entendimiento. Dice el apóstol Pablo que cuando orásemos, le pidamos a Dios que alumbre, que dice, los ojos de nuestro entendimiento, porque con esos ojos vemos a Dios trabajar y tratar y operar en el mundo del espíritu. Me decía una persona, a ti el Señor no te habla ni te ha hablado nunca. Y digo, sí me ha hablado. Lo que pasa es que el lenguaje de Dios muchas veces no tiene que ser audible como el nuestro externo que está basado en palabras. Digo, mira, el espíritu se te arrima con la luz suya y tú empiezas a ver todo lo que te rodea y simplemente le ha hecho un gesto de arrimarse a ti y él es luz. ¿O no es luz? ¿Y qué es lo que tú haces? Tú empiezas a ver cosas que normalmente no ves y las empiezas a identificar y a tocar y a palpar y se corresponden con la luz que te está alumbrando. ¿Qué? Eso es Dios hablándote y tratando contigo. Te ilumina el entendimiento. Dice Pablo, cuando oremos, digámosle a Dios, ilumina los ojos de mi entendimiento.
Porque el entendimiento se ejerce, es un músculo. Y llega un momento que tú adquieres una capacidad de comprensión. No puedes poner mucho, Dios te lo ejercita y el entendimiento se va desarrollando para que Dios eche de su sabiduría, eche de su visión y su proyecto, y tú vas ejercitándote en el entendimiento. Entonces tu visión, como tienes aquí los ojos, se va extendiendo. Llega un momento que la panorámica tuya no es una panorámica natural, es sobrenatural. Y tú empiezas a entender la obra de Dios. Por eso dice, para que podamos entender y percibir el amor de Dios que sobrepasa a todo conocimiento. Dicen en el capítulo 4 de Efesios, dice, el perímetro, la anchura, lo vasto de todo esto, Dios no lo tiene que revelar. Y nos tiene que tratar el entendimiento. Y en ese entendimiento que el otro lo sabe, ¿qué es lo que hace? Empieza a cegarlo. El evangelio no está encubierto, hermano. Dios tiene que tocar tu corazón en el entendimiento. Aquí está tu espíritu, aquí está tu entendimiento, aquí están tus ojos. Cuando Dios te los abre, ¿qué tú ves? Por eso es que tuve que hablar yo con un hermano hace un tiempo atrás. No, la salvación no se pierde por pecado. La salvación no se pierde por pecado. No me digas eso, que la palabra de Dios no habla en ese orden. Pero si tú estás seguro de eso, vete a pecar y tú vas a ver. Si el Dios que mora dentro de ti cierra los ojos porque no te puede ver pecando. O vete tú y métete con tu hijo, con tu familia, con tu cónyuge y verlo pecando ahí en tu cara. Tú haces así, no puedes resistirlo. Como Dios cierra los ojos dentro de ti, le dije, tú no ves nadie entrar en oscuridad. ¿Por qué? Porque la lámpara de tu cuerpo es el ojo de Jehová que está dentro de ti. Cuando Él cierra los ojos, tú no ves nada. Igual que cuando dice que cuando cierra una puerta nadie la abre. De aquí viene su santidad. Luz. Esa es la lámpara que Él está en nosotros. Cuando la santidad de Dios empieza a perfeccionarse en nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la contaminación se empieza a marchar. Tú te sientes más desparasitado y con más vigor y con más poder. ¿Cómo es eso, hermano? Por la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia sobre completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mientras que no lleguemos a ese nivel, estamos, como dice Santiago también ahí, la onda del mar. Somos inconstantes, somos de doble ánimo, no podemos pedir con esa fe, nos está faltando luz. ¿Recordaron? Cuando hemos empezado, que hemos dicho, ¿por qué Pablo decía no desmayamos? Porque tenía luz en todo momento de lo que había recibido de parte de Dios, y esa intensidad de esa luz no menguó ni un momento en su vida. Él todo el tiempo estaba consciente de lo que había recibido de parte del Señor. Y él sabía que tenía que correr una carrera hasta cumplimentar el ministerio que Dios lo había llamado para hacer. Se estaba acercando a Jerusalén y dice, por todas partes el Espíritu Santo me da testimonio de lo que me espera allí, que es lo que es. Persecución, latigazo y lo que me espera. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe el ministerio y la carrera que recibí de parte del Señor. Tenía esa claridad, porque yo voy para allá y para allá que voy. Tengo que cumplir la medida de fe que Él me dio. Y tenía claridad. Al tener claridad, entonces él pudo correr la carrera. ¿Qué es lo que pasa? El Dios de este siglo, dice ahí. El Dios de este siglo no quiere que en nosotros se reproduzca la imagen de Cristo. La gloria del evangelio, ¿sabe qué es lo que es? Ahí te lo dice. Es la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la gloria del evangelio. ¿Sabe lo que es? Gloria, resplandor. El evangelio entra en ti y tú te conviertes como si fuéramos una estrella, algo iluminado. Somos luminares. Y empiezas a resplandecer, ¿qué? La imagen del Hijo de Dios que le ha puesto el Espíritu Santo en ti. Dice, porque Dios que mandó, mira la orden de Dios. Dios mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Hay tinieblas en tu vida? Esta es la pregunta. ¿Hay nubarrones? ¿Hay sombras? Las tinieblas, geográficamente o geológicamente,
muchos la asocian al Seol, que sí que es verdad, que en el centro de la tierra dice que está la Gehenna, el Seol, el infierno, sí, eso es. Pero las tinieblas, ¿sabes dónde empiezan? Aquí. Dios tiene que sacar las tinieblas de tu mente y lo hace con una orden por medio de la luz. Dios manda que de esas tinieblas que muchas veces ocupan tu mente y te tienen a ti fuera del camino y te despistado, Dios manda que de esas tinieblas resplandezca la luz. ¿Cómo lo hace? Cuando trata con tu conciencia y tú te paras firme y dices, yo no voy a hackear la conciencia. Estaba diciendo yo a mis hijos antes de venir, a los 3 que tengo intermedio, porque ellos me están diciendo, papá, ya es normal, vemos normal que mi amiga venga y diga que sí bisexual, el otro que es esto, que lo otro, y están recibiendo como un ataque, y eso ya se ha convertido para ellos en algo normal, porque son las generaciones de tiempo. Claro, si nosotros nos preguntáramos, para nosotros no es normal porque no hemos conocido otra generación. Sí, lo conocemos, ahí estaba, pero no como ahora, ¿me entendéis? ¿No? Ellos están recibiendo un tsunami. Y yo le dije, hijo mío, la única forma de defenderte de esto es mostrando tu opinión. No denuncies, no puedes denunciar ni juzgar, pero decir, yo eso no lo veo ni normal, ni lógico, ni natural. Ya está, porque no lo es. Y me llamó a mí la señorita del niño diciendo, es que su hijo ha dicho que estas 2 chiquillas de la clase tienen 2 mamás, hombre, que eso no es normal. Y digo, bueno, pues si la ha ofendido, perdone usted, pero eso es lo que yo le enseño. Me dice, ¿cómo? Y le digo, yo en mi casa le enseño que 2 mamás y 2 papás no es natural. Y me dice, ¿usted le enseña eso? Y le digo, ¿qué quiere usted que le enseñe? Y entonces me arrimé a ella y le digo, ¿es normal 2 mamás? Y dice, no. Digo, pues ya está. Que no hay que irse a Oxford ni a Harvard. Que hoy día a lo malo le quieran llamar bueno y a lo bueno le quieran llamar malo. Allá el mundo con su mundo. Pero yo estoy claro, eso no es normal. Eso es anormal y antinatura. Y yo le enseño a mis hijos la verdad. Los tengo que preguardar. No que anden por ahí jugando, ni criticando, ni persiguiendo, no. Pero cuando llegue el momento, que manifieste. Y si el enemigo penetra tu conciencia, entonces la conciencia deja de trabajar correctamente. Por eso hablábamos los otros domingos que el bautismo que corresponde a nosotros y el apóstol Pedro está haciendo un equivalente con el diluvio de Noé, porque Dios dijo, mira, se acabó, no aguanto más. Me arrepiento de crear al ser humano, dice, voy a arrear toda carne. ¿Qué es lo que hizo? Vino un diluvio y arrasó, o sea, quitó toda la carne con su inmundicia. Solamente se salvaron 8 personas que se metieron en un barco. Ahora está diciendo el apóstol Pablo que el bautismo que corresponde a nosotros ahora, o sea, el equivalente, ¿vale? No es no quitando las inmundicias de la carne, que le tuve que decir yo a un hermano que ahí no está diciendo que tenemos las inmundicias, no. No es no quitándolas, es que las ha crucificado en el cuerpo de Jesucristo. Porque era la única forma legal de que a nosotros apareciera una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El que te revela toda la verdad, las cosas que han de venir, y te conecta a Dios de una forma limpia, más exacta que el mismo Internet y Google, se llama el Espíritu Santo de Dios. Diseño de Dios no es Google, ni es el satélite, es el Espíritu. Y ese te trae la imagen nítida de cómo son todas las cosas. Te da una fotografía y tú lo ves claro. Ahí. Y digo, para que tú tengas una buena conciencia limpia hacia Dios, Dios no ha hecho como los días de Noé que ha quitado las inmundicias, no. Las ha crucificado en el cuerpo de Jesucristo y las ha matado todas esas enemistades para darte una nueva identidad. Y ahora tú puedes tener una buena conciencia hacia Dios sin error, sin margen al error y sin ser hackeado. La luz del Espíritu Santo es única, hermano. Y para él arrojar luz a tu mente necesitas de que tú creas en el sacrificio de Cristo. Se acabó. Ese es el aceite que necesitamos. Las lámparas del Antiguo Testamento en el templo tenían simplemente que ser de olivas machacadas. Y la oliva ya ha sido machacada, se llama Jesucristo. Y cuando esa oliva destila, de eso coge el Espíritu Santo para suministrar luz a mi vida. Tengo toda puesta mi confianza en lo que pasó en la cruz.
Ahora, si a esa luz le echamos otro combustible, eso empieza a arder raro y sale ahí humo de todas clases. Oliva machacada, se llama Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: yo predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Para los judíos dice que es tropezadero y para los gentiles locura, pero para los que creen, ahí estamos nosotros. Esto es poder de Dios. Amén. Espíritu Santo ilumina nuestras mentes de una forma real con el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros, mira, os voy a decir una cosa. Cuando tú vienes a Cristo y recibes de una forma legal el sacrificio de Cristo, por tu pecado y por tu condición se hace una gestión en el mundo espiritual donde tu identidad vieja queda totalmente anulada y no hay acta de decreto y tú eres nueva creación. Eso sucede y tú no lo ves, eso pasa ahí. Pero hay algo que a ti te dejan, es la voluntad, el libre albedrío. Tú puedes escoger ahora servir al pecado o servir a la justicia. Antes no. Otra vez estamos en el Edén, como con Adán. Y otra vez está la advertencia. Escoge la vida para que viva. Allí está el árbol del conocimiento de vida y del mal y ahí está el de la vida. Pero otra vez tenemos la voluntad de elegir. Es hermano que dice, claro, es que yo siento que, claro, porque tú ahora puedes elegir, pero ahora ya el pecado no se puede enseñar de ti por ley. Porque tú estás bajo una ley superior a esa. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Amén. Te devuelven la voluntad y tu libre albedrío. No es que somos impecables, por eso es que seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque nos falla la fe en cuanto a eso, porque tenemos voluntad. Esa es la grandeza de Dios. Y te deja muchas veces que tropieces para que aprendas. No te ha hecho un robot. Quiere que tú elijas por ti mismo, que tú te desarrolles por ti mismo, que tú en tu amor hacia Él llegues por ti mismo. Amén. Por la persona del Espíritu. Porque cuando tú llegues, tú vas a ser coronado. Y tú vas a ser recompensado y tú vas a ser galardonado. Y hay un momento que está reservado en la eternidad que se llama el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que en ese momento lo que no va se quemará, dice, pero lo otro dice que recibiremos alabanza del mismo Dios. Dios mismo va a alabar y reconocer tu obra, tu amor hacia Él. Y hay una recompensa. Por eso dice que el evangelio no está encubierto. Y Pablo se recomendaba a toda conciencia. Como diciendo, el que quiera hablar conmigo, que hable. Yo le voy a hablar a la conciencia. Y que me diga ahora lo que me tenga que decir. No puede. Ya vamos a dejarlo. Mira, Lutero hace unos cuantos de siglos dijo esto. Cuando le oprimieron, lo llevaron hasta lo máximo. Y el juicio se suspendió y le dieron 24 horas más. Usted lo sabía, si se retractaba. Y cuando vino, dijo esto. Ustedes lo sabéis. Dijo, no puedo retractarme. Y añadió, dijo, ni quiero retratarme. Porque mi conciencia es cautiva, dijo, de la palabra de Dios. Así que de aquí para adelante hagan ustedes lo que quieran conmigo. Pero yo muero con las botas puestas aquí. Y Dios le dio victoria. Se formó la división. Y el evangelio pudo correr con más libertad. Para no hablar de una división, pero el evangelio cogió otro agüe. Porque un hombre se paró en la palabra. Amén. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y misericordia. Gracias por los hermanos aquí presentes y por los ausentes. Bendice y ministra esta palabra en nuestros corazones y danos a entender la verdad, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Dios mío, y a seguir caminando. Queremos alcanzar la promesa a pleno entendimiento. Te damos gracias y te esperamos en el nombre de Jesús.